El juego de mano de tijera, una idea original del director Tim Burton, donde nos muestra claramente su forma de pensar y sus gustos cinematográficos. Normalmente se caracteriza por los contrastes entre bien y el mal, lo sombrío y lo agradable, algo que logra perfectamente en esta cinta a través de su puesta en escena, aspecto que evaluaremos a continuación. Podemos apreciar que en su composición simbólica se nos proyectan dos mundos totalmente diferentes, buscando jugar con el contraste de decorados expresionistas como el castillo donde vive el joven Edward, un espacio que se sumerge en la oscuridad, que trata un estilo sombrío y tétrico, que a su vez aporta cierto carácter y complementa al personaje que visionamos con un concepto pesimista, de un ser solitario que es apartado y excluido por la sociedad, pero a su vez captamos a través de los decorados la expresión de cómo es percibido y cómo realmente es este personaje. Se nos muestra al principio cuando Beck llega al castillo, por fuera luz imponente, temible y oscuro, pero al cruzar esa entrada encontramos un sitio único, bello y hasta fascinante. En su contrapunto, encontramos la utilización de decorados impresionistas. En un principio se nos proyecta el pueblo donde abarcará la historia. Aquí contemplamos un estilo simétrico y armónico, un vecindario con casas idénticas, que carecen de originalidad y expresión, un sitio donde resaltará el dominio de la superficialidad y perfección. A lo largo de la película podemos ver varios elementos que pueden llamarnos la atención. Los arbustos que crea Edward, las cremas que utiliza la señora para las cicatrices, el colchón de agua, la sepultura de hielo y otros más. Pero sí hay uno que resalta por los demás y que indudablemente su leitmotiv son las manos de tijera de Edward. Ellas son las que van a llevar la trama de toda la película básicamente, que sin ellas no podría desarrollarse la historia, convirtiéndolas también en un atrezo. En un principio es el elemento que separa a Ed de la sociedad, marginándolo. Luego, las mismas manos de tijeras lo van a integrar a la sociedad, cuando empieza a cortar los arbustos de los vecinos y el pelo de las vecinas y sus perros. Gracias a esto, pasa de ser excluido a que todos lo quieran, para llegar al final, donde es perseguido por los vecinos y la policía. Todo esto lo convierte a Ed en un personaje contradictorio, que no encaja, que quiere tocar y no puede, que crea pero a la vez destruye. Estas manos son un símbolo, capaz de transmitir algo que no se puede tocar. En la película se plantean dos mundos muy distintos. Estas diferencias se representan visualmente con la apariencia de sus personajes. Por un lado, se nos presenta el pueblo, como un lugar más naif, impresionista e idealista. En su mayoría, los personajes del pueblo utilizan vestuarios pararealistas, en los que se evidencia una fuerte presencia de la moda de los 80, con una mezcla de los 60. Los maquillajes son realistas, y si bien no resaltan demasiado en algunos personajes, en otros su uso se evidencia un poco más. Podríamos decir que luego de la llegada de Edward, el estilo se ve modificado, dejando en el vecindario un poco de él. Por otro lado, el mundo de Edward, que se caracteriza por una visión más onírica, expresionista, cruel y subjetiva. Su vestuario es simbólico, cubierto de cuero negro y cintos que lo representan como un ser incompleto y solitario. Respecto al maquillaje, podríamos decir que se evidencia una presencia muy marcada del caligarismo. En general, su imagen está influenciada del gótico y del expresionismo. Su palidez por el encierro, los cortes en su cara producto de sus manos, que simbolizan heridas dentro del mismo, el pelo revuelto y sus rasgos resaltados con negros que crean luces y sombras en su rostro, son un claro ejemplo de su extrañeza. No podríamos no mencionar a Kim. Su vestuario también es simbólico, siendo la contracara de Edward. En este predomina el amarillo y el blanco, siendo la única fuente de color amarillo en la película, representando lo que ella significa para Edward. Sus atuendos naif, junto con sus maquillajes naturales, le dan una imagen de inocencia, calidez y bondad. La iluminación en la película, por su parte, se mantiene como una iluminación dura, donde encontramos sombras claras y definidas y contornos definidos. En la mayoría de las escenas se mantiene esta iluminación donde los colores resaltan y ayuda a que los personajes y el decorado se puedan apreciar bien, lo que hace que la película parezca sacada de una fantasía, como de un cuento. Además, la iluminación, junto a la composición, refuerzan esta idea de que Edward no pertenece a este barrio, que parece perfecto. Los únicos momentos en donde vemos un leve cambio en la iluminación son en dos escenas. Al inicio, donde se nos muestra la casa de Edward y su interior, donde vemos que hay sombras más definidas y colores más oscuros, a diferencia del barrio, y al final, donde Edward tiene un enfrentamiento con uno de los personajes y nuevamente suceden en su casa,
donde vemos este cambio de iluminación con un tono más oscuro. En conclusión, la iluminación durante toda la película ayuda a que comprendamos esta diferencia que hay entre Edward y el barrio, donde Edward se nos presenta con una iluminación más oscura y sombras más marcadas, y el barrio con una iluminación más clara, más alegre. La forma de representar a la sociedad de esta película presupone un mundo dividido en dos. Por un lado, vecindarios de color pastel con tonos amarillos, naranjas y rosas, muy claros y casi sin nada de contraste, buscan representar una utopía asociada al mundo en el que se encuentran, sumamente superficial, materialista y poco profunda. Por otro lado, se encuentra el mundo oscuro, contrastado, aislado. Este se representa con el color negro, como puede ser el del castillo o el de la vestimenta de Edward, el protagonista. En el momento en que estos mundos van a interactuar por primera vez, vemos como uno de los personajes irrumpe con su auto color amarillo pastel en aquel lugar oscuro, negro y aislado, marcando así a través del color la diferencia entre ambos. A su vez, sugiere la idea de que comenzarán a entrelazarse ambos mundos a medida que la trama avance. Al adentrarnos en el castillo, podemos reconocer que no está reinado de oscuridad, como asumimos al mirarlo de lejos, sino que este tiene un jardín florecido lleno de colores vibrantes y alegres como el naranja, el verde y el amarillo. Esto está significando una crítica hacia los prejuicios que tiene la sociedad sobre el personaje marginado, siendo que, al conocerlo desde cerca, descubrimos que hay mucha más dulzura en él de la que podíamos haber imaginado viendo su aspecto o el lugar en donde vive. A medida que el personaje de Edward comienza a desarrollarse y a explorar ese mundo, vemos que empieza a utilizar colores más vibrantes y saturados. Puede percibirse tanto en su rostro, con una crema violeta para sus cicatrices, como una bata de color roja para dormir. En conclusión, podemos decir que el filme posee una puesta en escena muy similar a la teatral. El mundo parece falso y plástico, así como los valores de quienes viven en él. Sin embargo, es gracias a esta puesta en escena que son abarcados métodos que enfatizan sus personajes, así como sus intenciones y sus valores. Sin duda, un relato que se mantiene con el tiempo y trata de acoger y humanizar a su protagonista, tan singular y marginado.